Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Carta a los Gálatas capítulo 3, 4 y 5. ¿Salvación por fe o por obras? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Como vimos en el video anterior, Pablo estaba muy asombrado de que los cristianos de Galacia cambiaran la gracia de Dios y su salvación por medio de su Hijo Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Todos debemos asegurarnos de que estamos siguiendo el verdadero evangelio que predicaron Pablo y los demás apóstoles. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dijo que no hay otro evangelio. Lo que los falsos maestros realmente hacen es tomar el evangelio y pervertirlo a conveniencia, para obtener seguidores y ganancias deshonestas. Los judaizantes querían hacer que los cristianos de Galacia obedecieran las leyes del Antiguo Testamento y las tradiciones judías para ser salvos. Pero cualquiera que añada méritos propios o buenas obras para obtener la salvación es una secta y pervierte el verdadero evangelio, que es la salvación gratuita por medio del perfecto sacrificio sustituto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hoy en día hay muchas sectas diferentes, y no todo el que ostenta el nombre de cristiano es seguidor de Jesucristo. Como ejemplo, el falso profeta Joseph Smith, que mintió al decir que el ángel Moroni le dio el otro testamento de Jesucristo, mejor conocido como el Libro de Mormón. Pero Pablo dijo que si aún los apóstoles o un ángel anuncian otro evangelio diferente, sea anatema, que traducido es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo reitera que cualquiera que se atreviera a añadir o quitar del evangelio que él había predicado, merecía ser maldecido por Dios y condenado al fuego eterno. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo les recordó a los cristianos de Galacia que el patriarca Abraham fue aceptado por Dios únicamente por su fe, ya que la ley fue dada 450 años después, y por su fe y obediencia llegó a ser conocido como el amigo de Dios y el padre de todos los creyentes. Vea los videos 16 al 19 de la serie La historia antes de Cristo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios prometió a Abraham que uno de sus descendientes sería el Salvador, y que muchas personas de todas las naciones de la tierra creerían en él. Así recibirían la bendición de la justificación y salvación por medio de la fe,
como la recibió Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que quieren salvarse por el cumplimiento de la ley están bajo maldición, porque deben permanecer en todos los mandamientos, y al fallar en uno solo, viene de inmediato su condenación. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Solo Jesús cumplió en forma perfecta la ley de Dios. Aparte de él, nadie podrá justificarse delante de Dios por su obediencia a ella. La ley y la fe son dos caminos completamente distintos y no pueden juntarse. La ley nos dice que debemos hacer y no promete vida eterna. La fe dice que debemos creer y viviremos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Sin haber pecado nunca, murió en la cruz cargando el pecado de todos nosotros, haciéndose maldito, para que todos los que creemos en Él podamos ser perdonados y declarados justos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Como Abraham, somos justificados únicamente por la fe, y por ser aceptados como justos, hemos recibido el Espíritu Santo prometido. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo temía que todos sus esfuerzos fueran en vano, porque si ellos confiaban en sus propios méritos por guardar la ley, las festividades y tradiciones judías, nunca podrían salvarse. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión era el rito del Antiguo Testamento para llegar a ser parte del pueblo de Dios, ahora innecesario en el Nuevo Pacto. Ver el video número 95, el Concilio de Jerusalén. Pero Pablo les advierte que si se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada, y que se están obligando a obedecer a la perfección todos los mandamientos de la ley. De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si una persona trata de salvarse por sus propias buenas obras o el cumplimiento de la ley, se ha separado de Cristo. Ha rechazado la generosidad de Dios y su salvación por medio de su Hijo, así que no habría nada más que se pueda hacer. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros, por la presencia de su Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, estamos seguros de ser declarados justos y aptos para la vida eterna. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dios espera que ahora por esta fe actuemos con amor, no obedeciendo la ley para salvarnos, sino por amor a Jesús que ya nos salvó. No porque tenemos que obedecer la ley, sino porque deseamos amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. No tratamos de destruir la ley o los mandamientos que son buenos, justos y santos, sino que nunca podremos ganar nuestra propia salvación por el cumplimiento de estos, como quieren los judíos o los judaizantes. Jesús dijo que no son más 10 mandamientos, sino 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aunque Pablo advirtió a los Gálatas de manera muy fuerte, tenía confianza en que el Espíritu Santo les mostraría su error y los llevaría otra vez a depender solo en Jesucristo. Nadie podrá obtener la salvación por medio de ritos, sacrificios o donativos que exige la religión y sus sectas, sino solo por el sacrificio de Jesús. Y quien quiera que desvíe de la verdad a los inocentes, finalmente será castigado por el Señor. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La salvación por obras, la circuncisión, el cumplimiento de la ley, la observancia de ritos y festividades, o abstenerse de alimentos, son tropiezos que impiden ver el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Pero si alguno confiaba en que cortar el prepucio del miembro masculino les hacía aceptables delante de Dios, Pablo dice que entonces se mutilaran el miembro por completo, como lo hacían algunos sacerdotes paganos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo les recordó a los Gálatas que ellos habían sido llamados por el mensaje del Evangelio de Dios para aceptar su don de la salvación
y así ser libres de la obligación de hacer algo para salvarse. Pero les recordó de inmediato que no debían usar esta libertad como excusa para hacer las cosas malas de su vieja naturaleza, sino que usaran esta libertad para hacer el bien a su prójimo por amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué escribió Pablo esta carta a las iglesias en Galacia? Pregunta número 2. ¿Por qué se llaman a todos los creyentes hijos de Abraham? Pregunta número 3. ¿Por qué fue capaz el Señor Jesús de liberarnos de la maldición de la condenación de la ley? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las 2 razones importantes por las que Pablo dijo que el Señor Jesús sufrió la maldición de Dios por nosotros? Pregunta número 5. Según Pablo, ¿cuál era la condición de los Gálatas antes de escuchar y creer el Evangelio? Pregunta número 6. ¿Por qué temía Pablo que sus esfuerzos entre los Gálatas fueran en vano? Pregunta número 7. ¿Cuáles son las 2 advertencias que dio Pablo a los que estaban añadiendo la circuncisión como una parte necesaria para la salvación? Pregunta número 8. ¿Por qué estaba la mayoría de los judíos ofendidos por la enseñanza cristiana sobre la muerte de Cristo en la cruz? Pregunta número 9. Los creyentes han recibido el don de la salvación y son libres de la obligación de hacer algo para salvarse. ¿Quiere decir esto que ahora son libres para obedecer los deseos perversos de su carne? Pregunta número 10. ¿Cuál es la forma de vivir la nueva vida en Cristo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.